Jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una retroalimentación sobre el tema de la poesía. Empecemos. El poema es un texto que se forma con versos. Un poema puede tener uno, dos o más versos. En los poemas, lo más importante es que el autor exprese sus propios sentimientos o su manera de percibir el mundo, lo que le rodea o le pasa. Por ejemplo, aquí tenemos dos poemas. Este poema se llama Definiendo al amor, que viene siendo el título del poema. Y el poema empieza desde aquí y termina hasta aquí. Todo esto es un poema. El segundo poema se llama Lo que dejé por ti, que viene siendo el título. Y este poema empieza desde aquí y termina hasta aquí. Todo esto es un poema. Como bien especifica aquí, los poemas o en los poemas se puede transmitir los sentimientos, las emociones o lo que piensa el autor. Por ejemplo, el poema que se llama Definiendo al amor, se trata o su tema principal es el amor. Sin embargo, el poema que está al lado, que se llama Lo que dejé por ti, nos habla acerca de la guerra civil. ¿Ah? Por lo tanto, los poemas nos pueden expresar sentimientos o emociones que el autor nos quiera transmitir. Continuamos. El verso viene del latín versus, que significa hilera o línea de escritura. El verso es, por tanto, una línea escrita o una frase que puede constar de una o más palabras. Entonces, el verso es una línea escrita. Y todos los poemas se componen de versos, al igual que las canciones que escuchamos. Por ejemplo, vamos a contar los versos de cada poema. El poema que se llama Definiendo al amor consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 versos tiene este poema. Veamos el segundo poema, el que se llama Lo que dejé por ti. ¿Cuántos versos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 versos tiene estos poemas que tenemos en la diapositiva. Seguimos. La estrofa es una unidad estructural de los textos poéticos, la cual se compone de varios versos con rima determinada. Decimos rima determinada porque, como hemos visto anteriormente, existen dos tipos de rima, consonante y asonante. Veamos cuántas estrofas tiene cada poema. El poema que se llama Definiendo al amor consta de una estrofa, dos estrofas, tres estrofas
y 4 estrofas. Este poema tiene 4 estrofas. El poema que se llama Lo que dejé por ti tiene una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas y 4 estrofas. También este poema consta de 4 estrofas. Entonces, los poemas deben contener estrofas y las estrofas deben contener versos. ¿Vale? Vamos a ver y a recordar dos figuras retóricas que ya vimos. La primera, aliteración. Empecemos. La aliteración consiste en repetir un mismo sonido o sonidos similares en una frase, oración, verso o trabalenguas, con la finalidad de producir cierto sonido en la lectura. Entonces, la aliteración nos va a ayudar a repetir ya sea un sonido o varios sonidos similares. ¿Qué quiere decir similares? Parecidos. Eso significa que los sonidos van a ser parecidos, ya sea en la frase, en una oración, en un verso o en un trabalenguas. Y esos sonidos se pueden producir en los poemas o en las canciones. Veamos algunos ejemplos. Al señor Magaña le dio lagaña, araña, maraña por comer lasaña. En este trabalenguas se repite constantemente la A, la R y la ñ. Esa vocal y esas consonantes se repiten constantemente en ese trabalenguas y gracias a eso produce un pequeño sonido. Otro ejemplo. Pedro pica papas. Con un pico pela papas, pica Pedro. En este trabalenguas se repite la P y la A. Es decir, que en este trabalenguas se repite de manera constante la vocal y la consonante. ¿Para qué? Para demostrar o expresar un sonido. Un sonido. Y por último, con el ala, aleve, de leve abanico. En este verso se repite la A, la L y la E. Se repite de manera constante y frecuente. ¿Para qué? Para darle un sonido a ese verso. ¿Ah? Eso es una aliteración cuando se repiten de manera constante sonidos, sonidos similares, sonidos parecidos, ya sea en una frase, una oración, un verso o en un trabalenguas. Y por último, veamos lo que es la hipérbole. La hipérbole consiste en exagerar la realidad al disminuirse o aumentarse. Por ejemplo, donde dice sonrisa de oreja a oreja. En esta oración, yo estoy exagerando que me siento muy contento porque estoy diciendo sonrisa de oreja a oreja y doy a entender, me doy a expresar que me siento muy contento por alguna situación. Otro ejemplo, te lo he dicho 1.000.000 de veces. En la oración estoy exagerando
que a alguien, a una persona, le he comentado, le he dicho algo varias veces. Por eso estoy usando la oración, te lo he dicho 1.000.000 de veces, porque a él o a ella le he dicho algo muchas veces. Último ejemplo. Me van a salir raíces de tanto esperar. En la oración estoy exagerando que he esperado a alguien, a una persona, durante mucho tiempo, tal vez 1 hora, 2 horas o más. Por eso utilizo la oración. Me van a salir raíces de tanto esperar, porque he esperado a alguien durante mucho tiempo. ¿Vale? Jóvenes, esto fue una pequeña retroalimentación sobre algunos conceptos que hemos estudiado anteriormente y que ahorita estamos reforzando. Jóvenes, que tengan buena tarde y gracias.